Es para mí un honor inaugurar con estas palabras iniciales el conversatorio titulado Cuando decimos, creamos. Comunicación, género y transformación social. Organizado por la macro tarea de igualdad de género de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil, CLAC, en el marco de las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer que celebramos cada 8 de marzo. Este espacio de diálogo tiene un propósito claro: reflexionar sobre el papel que juega la comunicación en la construcción de la igualdad de género, promoviendo formas más inclusivas y conscientes dentro de nuestro sector. Se trata de un diálogo especializado que queremos construir con la participación tanto de mujeres como de hombres. Sin embargo, permítanme destacar especialmente a las distinguidas panelistas que nos acompañan hoy. Kennedy Carrillo, representante permanente de Belice ante el Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional, OAS. Azucena Zelaya, expresidenta de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil. Belkis Escobar, directora de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil. Y Paola Marín, directora general de Aeronáutica Civil de Perú. Todas ellas cuentan con trayectorias profesionales que avalan por sí mismas, pero además comparten algo en común. Han alcanzado posiciones de liderazgo en un sector históricamente dominado por hombres, como lo es el transporte aéreo y la aviación civil. Por eso, para mí es un doble honor participar en la apertura de este diálogo. Sabemos que abrir camino para la participación de las mujeres en los espacios de decisión del sector aeronáutico no ha sido nada fácil. Sin embargo, la presencia de estas líderes demuestra que ese camino se está ampliando y que llegar lejos definitivamente sí es posible. El título de este conversatorio, Cuando decimos, creamos, resume una idea fundamental. El lenguaje no es un instrumento neutro. Las palabras no solo describen la realidad, también contribuyen a construirla. Durante décadas, en la diplomacia de la aviación civil internacional se ha utilizado la expresión acuerdo de caballeros, o en inglés gentleman's agreement. Esta expresión refleja claramente una tradición surgida en un entorno dominado solo por hombres. En esta ocasión, proponemos utilizar el término acuerdo de honor en vez del término acuerdo de caballeros, que mantiene el espíritu del concepto, pero incorpora un lenguaje más inclusivo. Hoy estamos en una fase de transición. En algunos contextos utilizamos ambas expresiones, acuerdo de honor o acuerdo de caballeros, para evitar confusiones, pero aspiramos a que el lenguaje evolucione naturalmente hacia más inclusivas. Puede parecer un detalle menor, pero no lo es. El lenguaje ha sido durante siglos una herramienta de construcción simbólica de nuestra realidad social. Cambiarlo no ocurre de la noche a la mañana, es un proceso gradual. Y aquí quiero ser claro, no se trata de imponer un lenguaje ni de alterar arbitrariamente las reglas de la lengua. No queremos inventar palabras ni obligar a nadie a expresarse de determinada forma. Lo que buscamos es algo más simple y al mismo tiempo más poderoso. Tomar conciencia de que dentro de un lenguaje existen opciones y que elegir aquellas que incluyen y amplían nuestras representaciones del mundo es una decisión que puede abrirnos caminos. Un lenguaje inclusivo no es solo un gesto retórico, es una estrategia que permite que nuestras comunicaciones reflejen la diversidad real del talento que forma parte
del sector aeronáutico. Este conversatorio nos invita precisamente a eso, a analizar cómo la comunicación puede convertirse en una herramienta estratégica para avanzar hacia una aviación civil latinoamericana más inclusiva, más equitativa y representativa de nuestras sociedades. Agradezco profundamente la presencia de nuestras distinguidas panelistas y de todas las personas que hoy participan en este espacio de diálogo. Porque como dice el título de este encuentro, cuando decidimos, creamos. Muchas gracias y éxitos a todos. Muchas gracias por sus palabras al señor presidente. Muy buena síntesis para dar inicio a este conversatorio y este tema tan relevante que es la comunicación. Y ahora, para continuar, me gustaría invitarlos a ver un video introductorio a nuestro tema central, que nos va a hablar de la comunicación y de la evolución que ha tenido la inclusión de la mujer en la industria. Así, por favor, le pedimos a la Secretaría si puede dar inicio al video. ¿Qué es la comunicación estereotipada? Es aquella que, a través del lenguaje, las imágenes o los mensajes, transmite ideas preconcebidas sobre las personas, especialmente en función de su género. Muchas veces no es intencional, pero influye en cómo percibimos quienes encajan o no en determinados roles. Por ejemplo, cuando una convocatoria para estudiar técnico en mantenimiento aeronáutico utiliza solo lenguaje masculino y muestra únicamente hombres, muchas mujeres no se sienten interpeladas. El mensaje implícito es que ese espacio no está pensado para ellas, aunque tengan las capacidades. La comunicación estereotipada también puede estar presente en instituciones aeronáuticas, en documentos, imágenes oficiales o descripciones de cargos. Cuando la comunicación no refleja la diversidad real, contribuye a invisibilizar trayectorias que ya existen. La comunicación no solo informa, también contribuye referentes, expectativas y aspiraciones. La forma en que comunicamos puede abrir o cerrar oportunidades, incluso sin decirlo explícitamente. A pesar de estas resistencias, las mujeres han avanzado dentro de la industria aeronáutica. En 1914, Amalia Celia Figueredo se convirtió en la primera mujer piloto de América Latina. En 1932, Hermelinda Urbina fue la primera mujer sudamericana en obtener una licencia oficial de piloto. En 1941, Margot Duhalde se desempeñó como piloto durante la Segunda Guerra Mundial, siendo luego la primera mujer piloto de... Hoy, las mujeres se desempeñan en múltiples áreas de la aviación. Sin embargo, a nivel mundial, solo alrededor del 5 al 6% de las personas pilotos son mujeres y menos del 3% en áreas técnicas como el mantenimiento aeronáutico. Avanzar hacia una comunicación no estereotipada permite que la aviación refleje mejor su realidad. Comunicar de forma inclusiva no cambia la historia, pero sí amplía a quienes pueden verse como parte de ella. Bueno, ese era el material que teníamos preparado para ustedes. Esperamos que les haya gustado. Y para continuar contextualizando el diálogo que tendremos hoy, es importante recalcar que la comunicación no es un acto neutral. El lenguaje que utilizamos, los relatos que construimos, incluso las imágenes que difundimos y las plataformas que elegimos influyen directamente en la forma en que se reproducen o incluso se transforman los estereotipos, las brechas y las oportunidades en la sociedad. Y en este sentido, el principal objeto de este conversatorio es impulsar un espacio de reflexión, de diálogo, que nos permita analizar el rol que cumple la comunicación en la construcción de la igualdad de género y también en promover el desarrollo de estrategias comunicacionales que sean inclusivas, que contribuyan efectivamente a lograr esta transformación social. Y para abordar estos temas, hoy contamos con un panel diverso y, por supuesto, de muy alto nivel, con trayectorias profesionales que nos permitirán mirar la comunicación, el género y la transformación social desde distintas perspectivas. Y quisiera comenzar a presentar a nuestro panel. Si bien ya lo había adelantado el presidente de la CLAC en las palabras de apertura, quisiera yo ahora comenzar presentando a Su Excelencia Kennedy Carrillo, representante permanente de Belice ante la Organización de Aviación Civil Internacional, con formación en psicología y una sólida trayectoria en gestión pública y aviación civil,
Ha ocupado cargos estratégicos en el Ministerio de Economía Azul y Aviación Civil de Belice, liderando procesos de modernización del sistema aeronáutico del país. Actualmente, desde la OASI, se desempeña como coordinadora del Grupo de América Latina y el Caribe y del Grupo de Trabajo del Consejo sobre Igualdad de Género, impulsando activamente una mayor representación de mujeres en los espacios de decisión del sector aeronáutico a nivel global. También nos acompaña, y quiero presentar en segundo lugar, a Alexis Apablaza Campos, académico, investigador y consultor en comunicación digital. Es el primer postdoctorado en comunicación de la historia de la Universidad de Navarra, doctor en comunicación, y ha desarrollado una extensa carrera vinculada al estudio del periodismo digital, las narrativas transmediales, las redes sociales y, de manera más reciente, la inteligencia artificial aplicada a la generación de contenidos. Su trabajo académico y profesional se ha centrado en analizar cómo los entornos digitales transforman la comunicación, los discursos públicos y las dinámicas sociales, lo que resulta especialmente relevante para el tema que nos convoca hoy en este conversatorio. Nos acompaña también Azucena Zelaya, quien se desempeñó como directora general interina de Aeronáutica Civil en Guatemala y presidenta de la CLAC durante el periodo 2024 a 2025, asumiendo la conducción de ambas instituciones en un momento clave para su fortalecimiento. Azucena cuenta con una sólida trayectoria en gestión administrativa y financiera dentro del sector aeronáutico y ha ocupado cargos estratégicos en la entidad, aportando experiencia y visión organizacional en los procesos de modernización y consolidación de la aviación civil guatemalteca y de la región. Su liderazgo ha contribuido a dar continuidad a la gestión institucional y, por supuesto, a reforzar la articulación de distintos actores en el sistema aeronáutico. También es un honor presentar en esta oportunidad a quien hoy lidera los destinos de la aviación civil en el Perú. Nos acompaña Paola Marín Ugarte, directora general de Aeronáutica Civil, quien cuenta con una sólida trayectoria de más de 25 años combinando la gestión pública y privada. Es licenciada en Administración por la Universidad del Pacífico de ese país y ha perfeccionado su visión estratégica con estudios de gestión pública y management en la Universidad de Harvard. Paola ha impulsado el desarrollo de infraestructura aeroportuaria desde el sector privado y ha gestionado políticas públicas de alto nivel en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, entre otras entidades gubernamentales. Hoy, desde la Dirección General, lidera una cartera de proyectos clave para la conectividad y el proceso de liberalización del transporte aéreo en el Perú. Y finalmente, quisiera mencionar, presentar y darle la bienvenida a Belkis Escobar, directora de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil y primera mujer en asumir la dirección de la Autoridad Aeronáutica de su país. Es abogada de profesión con experiencia en Derecho Administrativo y Gestión Pública y ha desarrollado su trayectoria profesional en el ámbito jurídico y regulatorio del Estado, participando en procesos vinculados al fortalecimiento institucional y a la gobernanza del sector aeronáutico. Así que así, habiendo presentado a nuestro panel con los 5 profesionales que nos acompañan hoy y habiendo entregado una breve reseña de sus trayectorias, nos toca comenzar con nuestra primera ronda de preguntas. Y previo a ello, me gustaría recordarles a nuestro panel que para sus respuestas contarán con un tiempo aproximado y de referencia de 5 minutos, lo cual por favor les pedimos que tengan presente para respetar los tiempos dispuestos para el programa del conversatorio. Y aclarado ello, me gustaría comenzar esta primera ronda de preguntas dirigiéndome a Belkis Escobar. Belkis, si nos podrías comentar cuáles son los principales desafíos que enfrentan hoy las instituciones públicas
al intentar incorporar este enfoque de género en sus estrategias comunicacionales? Hola Catalina, hola a todos, gracias al presidente por la Hola, bienvenida. Beatriz. Y agradecer que a través de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil se generen estos esfuerzos de civilización para el tema del enfoque de género. Es importante porque, como lo dice el foro, cuando decimos, y nos recuerda esa frase que también habla de lo que no se nombra, no se ve, aquello que no se ve no se puede transformar, que se habla mucho en el tema de lenguaje inclusivo. Entonces, por eso creo que es fundamental de participación y de visibilización de las organizaciones de la aviación civil y cualquier organización que pueda dictar políticas públicas en los distintos estados a los cuales nosotros pertenecemos. Cuando hablamos de incorporar el enfoque de género en la comunicación institucional, pienso que va más allá de incorporar el lenguaje inclusivo y pasa por transformar nuestras instituciones, la forma en cómo planificamos, en cómo establecemos nuestras políticas públicas, en cómo piensan nuestras instituciones y en cómo transmiten el mensaje nuestras instituciones. Y para poder hacer esa y esa planificación, evidentemente, pues encontramos con distintos desafíos que creo que pueden ser iguales o similares alrededor de Latinoamérica, como ser la resistencia cultural y organizacional, porque las instituciones son históricamente o han sido históricamente jerarquizadas y dominadas o esos espacios abarcados por masculino. Entonces, eso hace que no haya existido una priorización en el tema de equidad de género y que exista una resistencia. Y resistencia más allá del género es una resistencia cultural que hasta las mismas mujeres nos resistimos a esos cambios, a mencionarlo, a exigirlo y apropiarnos de. El otro desafío es la falta de capacitación y conocimiento, tanto para los organismos o las organizaciones que se encargan de transmitir el mensaje, relaciones públicas o los equipos de comunicación dentro de las instituciones, falta de capacitación o de especialización en el tema de equidad de género. Eso también puede resultar un desafío para saber cómo comunicamos, cómo estamos comunicando y saber que al final todo lo que decimos, hacemos o todas las imágenes, todo comunica. Y entonces eso transmite un mensaje y es algo en lo que debemos también pues reforzar o esforzarnos más. Los recursos limitados, porque sí hablamos nuestros países, bueno, en el caso de Honduras, ahora se establece la política de género, política de equidad de género. Por primera vez también ya se estableció la obligatoriedad de que en toda institución del Estado exista una unidad de género. Esto tiene como unos 5 años o 6 que ya existe esta obligación, que toda esta organización del Estado tenga una unidad al menos o una representación que trabaje en la equidad de género o en el del género dentro de las instituciones o de cada ámbito de la institución. Pero si bien es cierto, puede existir eso, existen recursos limitados. Entonces, no solo es incorporarlo, decirlo, establecer obligatoriedad o establecer, sino también disponer. Una política pública pasa también por esa voluntad política de disponer de los recursos, las ayudas o las herramientas necesarias para que puedan ser medibles los resultados o se puedan lograr resultados efectivos. También está la parte del miedo a la crítica externa, porque a veces cuando hablamos de temas de inclusión o específicamente el lenguaje exclusivo o los temas de género pueden generar resistencia interna y resistencia externa en el público o el usuario que lo recibe. Lo vemos en el tema de la emisión o la redacción de sentencias judiciales, en la redacción de procedimientos o la estigmatización de las profesiones, como hablaba el video, muy bien lo representa, el tema de las carreras, que hemos estigmatizado el tema del tripulante de cabina como realizado para la mujer, el piloto que mayoritariamente debe de ser hombre o puede ser hombre. Entonces, en nuestros manuales de proceso o procedimiento está el lenguaje orientado,
estas estigmatizaciones que tenemos internalizadas en la mayoría dentro de las instituciones. Entonces creo que los desafíos pasan por empezar a cambiar estas estructuras internas y externas y que estos cambios pues sean transversales, que sean profundos, que pasen por un tema de financiamiento, por un tema de voluntad política al más alto nivel, por formar al personal y no solo estigmatizar que el que está en la unidad de género sea el que reciba este tipo de capacitaciones, sino que sea un personal transversal, una formación transversal, que los inspectores, que los pilotos, que los controladores aéreos, que todo el sector pueda internalizar estas políticas, garantizando siempre los recursos y establecer indicadores o medidores de resultados. Son muchos los desafíos. Actualmente, como decía muy bien Catalina, nosotros estamos representando por primera vez a la Autoridad de Aviación Civil en 70 años de historia. Es la primera vez que una mujer ocupa este espacio. Evidentemente eso representa resistencia y ahora no solo existe este desafío, porque también muchas veces el desafío de la mujer va paralelo al tema de la edad o del aspecto que pueda tener una persona y también al tema del género. Entonces creo que se están rompiendo barreras, poco a poco se van rompiendo barreras y es importante visibilizar estos espacios. Me encanta poder estar en un foro en el que haya mujeres liderando, liderando los temas de la aviación civil, no solo en los sectores públicos, sino que también en los sectores privados y que este mensaje se transmita, se comunique para que se vea que no son casos aislados, sino que es una mecánica que va creciendo y que va trabajando o va avanzando a nivel regional o de toda Latinoamérica. Muchas gracias, Belkis, por tu respuesta y por supuesto por compartir tu experiencia con nosotros, porque tu presencia en este conversatorio hoy es muy relevante, dado por lo que bien comentabas de esta resistencia, digamos, cultural que va, por supuesto, mucho más allá de las instituciones y de simplemente incorporar un lenguaje inclusivo. Hay una resistencia cultural y el hecho de que tú, el cargo que ocupas hoy, que por supuesto te felicito, sabemos que asumiste hace poquito tiempo, es una señal muy positiva de saber que vamos avanzando hacia esa transformación y romper un poco esa resistencia cultural que bien mencionabas recién. Así que muchas gracias. Y ahora me gustaría continuar con una pregunta para Azucena Zelaya. Azucena, nos gustaría preguntarte, desde tu experiencia, ¿por qué consideras que la comunicación es una herramienta clave para avanzar hacia la igualdad de género? Muchas gracias, muy buenos días. Buenos Siempre días. muy contenta que me tomen en consideración en estos conversatorios tan importantes y también agradecer las palabras y la introducción también que nos da el presidente de la CLAC. Digamos que para esta pregunta yo quisiera tomar prestadas las palabras de Gabriel García Márquez, que decía: lo que no se comunica no existe. Y esa frase realmente cobra sentido cuando hablamos de la comunicación como una herramienta clave para avanzar hacia la equidad de género, que pues básicamente es lo que andamos buscando como objetivo. Y cuando digo comunicación, por un lado, me refiero a todos esos diferentes procesos de visibilización, la sensibilización y la generación de la conciencia de que la aviación es un tema de desigualdad de oportunidades. Esto es un hecho real y una problemática que tenemos que abordar, pero también la comunicación nos permite, por otro lado, poder visibilizar y evidenciar el gran trabajo que se está realizando en la región para poder reducir esta brecha que hoy en día existe. Para cada una de las autoridades de aviación civil puedan hacer lo propio y pongan en escena estas políticas públicas que también nos mencionaba Belkis en lo que nos decía, tenemos que comunicarlo para que esto se vaya concretando y podamos ir fomentando esta equidad que vamos buscando.
Realmente exponer la problemática en comunicación es solo el primer paso. Sin embargo, el promocionar y el divulgar más el valor que como mujeres estamos aportando a la industria, eso también es clave. Todas ustedes, bueno, más bien todas nosotras, ¿verdad? Somos un ejemplo de ese rol que desempeñamos con tenacidad, con dedicación y con entrega en todo lo que hacemos, y eso debe ser comunicado, ¿verdad? Eso es lo importante y eso es lo que debemos trabajar. Debemos visibilizar este gran trabajo que hacemos desde la parte técnica, desde la parte operativa, desde la inspección, desde la parte administrativa, desde todos los roles que podamos desempeñar para que realmente seamos reconocidas cada vez más, ¿verdad? Así que creo que esto es la importancia de que podamos tener una comunicación efectiva. Muchas gracias, Azucena, por tu respuesta. Y por supuesto, rescato por sobre todo la labor o quizás la semillita que está sembrando realizar nuevamente este conversatorio este año 2026. Por supuesto, es una instancia muy amena y agradable para lograr esto que mencionabas bien, Azucena, que es exponer y visibilizar aún más el trabajo que grandes profesionales mujeres que se desempeñan en la aeronáutica están haciendo hoy en día. Así que, por supuesto, también es un honor contar con tu presencia, Susi. Gracias. Y ahora, para continuar, me gustaría dirigir la siguiente pregunta a Kennedy Carrillo, que bien desde su rol desde la OASI, Kennedy, nos gustaría preguntarte cómo has observado que la comunicación institucional influye en la participación y visibilidad que las mujeres pueden tener en estos espacios de gobernanza aeronáutica. Ante todo, muy buenos días, señor presidente, secretario general, panelistas distinguido, también todos los invitados, felicidades a todos por sus nuevos cargos y también por los grandes logros que estamos teniendo como mujeres en este sector. Es un verdadero honor ser parte de esta discusión tan importante en el marco de las celebraciones por el Día Internacional de la Mujer. En el contexto de mi rol en la OASI, me gustaría significar la importancia del acceso a la información y los mensajes, y también estereotipos que limitan la participación de la mujer en este ámbito y también en los niveles más altos. La comunicación institucional puede facilitar o limitar el acceso de las mujeres a información relevante sobre oportunidades, programas y políticas en el sector aeronáutico. Si nosotras, las mujeres, no estamos presentes en los espacios donde se comparte y discute información crucial, o si no estamos presentes en los espacios donde se toman decisiones claves, estamos en desventaja. Si tenemos que esperar hasta que la información nos llegue de manera filtrada, estamos limitadas. Y esto es muy importante porque lo vemos a diario. Estuve en Belice como viceministra de Aviación por 4 años. Y lo primero que me di cuenta al entrar a las oficinas de la autoridad fue la comunicación, el lenguaje que se usa en esos ambientes. Y fue la primera reunión que tuvimos con el director para empezar a hacer esos cambios. Y eso es muy importante porque nosotras como mujeres que tenemos la oportunidad de llegar a estas posiciones donde tenemos la autoridad, lo tenemos que utilizar para el beneficio de nosotras, de nuestras hermanas, de nuestras compañeras que diariamente trabajan en ese sector, pero muchas veces o no tienen oportunidades a información o no tienen oportunidades para poder
ascendir a otras posiciones por lo mismo de que muchas veces se controla todo de un aspecto ya más masculino. Es importante para nosotras ser proactivas, ser asertivas y demostrar iniciativa para asegurarnos de que siempre estemos en posesión de la información necesaria para poder participar de una manera significante en las discusiones y poder tomar ventaja de las oportunidades que existen. Disculpen, estoy un poco mal de la garganta. Creo que los bajos ceros me están empezando a afectar aquí en Montreal. En el Consejo de la OASI, por ejemplo, se manejan cientos de notas de estudio sobre temas sustanciales que conllevan a decisiones que impactan a nivel global y regional. Es importante estar bien preparada para discutir estos temas. De lo contrario, las decisiones estratégicas sobre la aviación global serán tomadas por los que dominan las discusiones en un grupo compuesto de 80% de hombres y 20% de mujeres. A nosotras no nos van a servir nada en una bandeja de plata. ¿Cómo? Nosotras tenemos que ir y Pero yo tomar les- la bandeja. Nosotras tenemos que ser, como dije, asertivas y no esperar que nos sirva nada. Por este desbalance. no tengo, de veras. Disculpa, Kennedy. Algo pasó con tu audio. Si lo puedes revisar, por favor. Ok, ¿me escuchan? Ahí sí, ahí te Ok. escuchamos nuevamente. Gracias. Ok, no sé desde cuándo no me están escuchando, pero Solo hace unos simplemente, segundos. ok, como decía, en el Consejo manejamos muchas notas de estudios, cientos, sin exageración, y es muy importante que nosotras seamos proactivas y que hagamos nuestra tarea bien, de revisar esas notas, de prepararnos para los debates y para poder ser expresivas y también presentes y visibles durante las discusiones. Estamos en un ambiente controlado por 80% de hombres de países también bastante influentes en lo que es la aviación. Entonces nosotras nos tenemos que preparar doblemente para poder tener el impacto que es necesario. Y por este desbalance tan significante, la representación y visibilidad de la mujer es importante. La forma en que nos comunicamos influye en la percepción de nuestra representación y participación como mujeres en un ámbito que generalmente se considera masculino. Muchas veces cuando nosotras estamos en discusiones, se nos acusa de ser muy emocionales, de que estamos hablando con el corazón y no con la mente. Así es como se habla en un mundo dominado por hombres, que uno no debe de sentir, sino simplemente hablar. El tema de género en el Consejo es un tema bastante sensible, porque hay algunos estados que no apoyan el tema de género y no sienten que debe de ser un tema que se maneje a ese nivel de aviación. Pero nosotras como mujeres y también los hombres que nos apoyen, tenemos que ser bastante vocales, bastante visibles cuando estamos en estos debates. Y no, y como dice, no mostrar que solo estás hablando del corazón, sino también presentar los hechos, las cifras que demuestran la contribución de la mujer en estos ámbitos. Los mensajes y la comunicación institucional pueden perpetuar o desafiar estereotipos de género en el sector aeronáutico, afectando la percepción y participación de las mujeres. Por ejemplo, he escuchado en los niveles más altos de la aviación a personas decir que debemos esforzarnos para atraer a más mujeres a la aviación, porque las mujeres no están interesadas en ser parte del sector. Este mensaje es erróneo y distorsiona
la realidad de las mujeres que desean formar parte del sector, pero que con mucha frecuencia se les ha dicho que es un sector dominado por hombres y muy difícil para la mujer. El reto aquí está en saber cómo integrar y sobresalir en un ámbito desequilibrado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por tu respuesta y sin duda el cargo que ocupas hoy día en la OASI es esencial para lo que bien mencionabas sobre ocupar estos espacios en donde se adoptan decisiones clave, que sin duda la OASI quizás es el lugar donde ocurre todo eso, ¿no? Así que muchas gracias, Kennedy. Y ahora para continuar en cuarto lugar, me gustaría darle la palabra a Alexis Zapablaza. Alexis, la pregunta que tenemos para ti es la siguiente. Pensando en los entornos digitales actuales, ¿cuáles crees que son los principales riesgos y oportunidades que o se observan en relación a la construcción de discursos de género? Hola Catalina, muy buenas tardes para quienes estamos en Chile o en estos países más cercanos. Buenos días también Hola, para quienes Alexis. están en otros Buenas lugares tardes. con diferencia horaria quizás un poco más temprano. Muchas gracias en primer lugar por la invitación a este conversatorio bastante interesante. Desde una perspectiva un poco más lejana, quizás yo tengo más experiencia en el punto de la academia, la investigación y también la experiencia profesional relacionada con la comunicación digital, más allá de ustedes del mundo de la aviación que han comentado perspectivas bastante interesantes. Y recojo el guante de algunas de las ideas que Catalina fuimos escuchando, aparte, a partir de lo que vimos al inicio de este conversatorio y también las preguntas que tú pertinentemente fuiste planteando al resto de las panelistas, en las cuales se coincidía precisamente con que en realidad todo comunica finalmente y que la comunicación no es neutra. Cualquier tipo de acción que tengamos genera este escenario, ¿no? Por lo mismo, tu pregunta mismo lo plantea, es decir, que comunicar actualmente en los entornos digitales o tratar de construir discursos de género genera riesgos y oportunidades por lo que esto significa, ¿no? Partamos por los riesgos, es decir, vamos a mirar el vaso medio vacío para luego mirar el medio lleno y poder terminar con una propuesta mucho más constructivista dentro de este escenario. En ese sentido, cuando uno habla de los riesgos, tiene que pensar de que lamentablemente los entornos digitales, como decíamos, tal como la comunicación, no son neutros, ¿no? Y eso implica que la disrupción de casos de funas, cancelaciones o discursos de odio que uno puede encontrar lamentablemente en estos entornos no son simplemente casualidad, no son una respuesta espontánea de la audiencia, ¿no? Pueden haber distintos grupos organizados por distintos tipos de intereses políticos, económicos, otro tipo de cosas que se esconden muchas veces bajo estas figuras de bots o de grupos o cuentas que no es fácil atribuirle un nombre, ¿no? Pero podríamos pensar entonces en ese sentido que habría grupos organizados bajo un falso anonimato, ¿no? Que se coordinan a través de otras plataformas y que llegan directamente hacia una a lanzar muchas veces ataques a personas en específico o bien a personas que directamente se dediquen a la construcción de estos discursos, que sean conocidas personalidades dentro del ecosistema digital o bien a campañas que puedan salir como organizaciones de las propias aquí que están dentro del área de la aeronáutica que ustedes señalan, ¿no? Por lo mismo, no se sorprendan si en algún momento alguno de ustedes piensa lanzar una campaña de comunicación externa y se encuentra con un ataque permanente, lamentablemente, a cada una de las ideas que ustedes planteen. Eso puede venir detrás por un tipo de organización y no piensen que es una cuestión casual o espontánea de la audiencia, ¿no? En ese sentido, entonces, en un momento donde también hablamos de fenómenos de desinformación, ¿no? Donde precisamente se busca alimentar contenidos que generen más ruido, que distorsionen, que cambien la conversación y que no precisamente le den esa neutralidad que señalaban ustedes al principio.
con un elemento mayor que tiene que ver hoy día con las herramientas de inteligencia artificial generativa que fácilmente nos permiten construir textos, imágenes o videos, muchas veces que nos dan oportunidades para la producción adecuada de contenidos, pero otras veces para generar contenido derechamente falso o engañoso, ¿no? O inventar historias o relatos que tengan que servir a ciertos intereses. Bueno, en ese sentido, quienes se dedican a leer a la comunicación o quienes reciben estos mensajes tienen que estar preparados en ese sentido, entendiendo que es un escenario que tiene esos riesgos. Pero bueno, miremos también por el otro lado el camino de las oportunidades. Los entornos digitales actuales, tal cual como estamos viendo en este momento exacto en el cual estamos en una videollamada donde estoy mirando el número, hay 210 personas conectadas desde distintas latitudes por lo que estamos viendo, muestran que tenemos una oportunidad de un alcance inimaginable. Es decir, hoy día toda narrativa que construya precisamente estos discursos de género y que busque fortalecer este camino, derribar estos estereotipos, como claramente ustedes fueron señalando con ejemplos muy claros en las respuestas anteriores, efectivamente se puede hacer a través de los entornos digitales. El construir estos mensajes implica eso, ¿no? El otro lado que vemos de los riesgos es gente que quiere meter ruido para evitar precisamente el alcance mayoritario de estos mensajes. Pero es evidente que tenemos un camino bastante adecuado porque estamos en estos mismos momentos compartiendo experiencias desde distintas latitudes y distintos lugares para buscar sinergias y lugares en común, ¿no? Eso era algo inalcanzable quizás hace poquito más de una década, ¿no? Incluso bastante más reforzado durante el entorno de la pandemia en adelante, donde vimos como la digitalización, que ya venía con un crecimiento exponencial, se aceleró muchísimo más y se hizo algo tan indispensable de nuestras vidas que es difícil pensar cómo hubiéramos sobrellevado el encierro si no fuese por la posibilidad de Internet y estar aquí comunicándonos, compartiendo y precisamente teniendo oportunidades de transmitir mensajes tan interesantes como el que estamos viendo a lo largo de este conversatorio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Alexis, y por supuesto que nos quedamos, que es un tema muy interesante, esta muy clara distinción que nos plantea sobre los potenciales riesgos y por supuesto las oportunidades que pueden crear estas herramientas digitales, dependiendo, por supuesto, de la intención con las cuales se ocupen. Muchas gracias, Alexis, por tu respuesta. Y para finalizar esta primera ronda de preguntas, en último lugar, le quiero dar la palabra a Paola Marín para que nos cuente desde su experiencia en la gestión pública y en los sectores estratégicos en los cuales ha podido desempeñarse, cómo es que ha podido visto ver esta evolución de la comunicación institucional en materia de género durante los últimos años. Paola. Muchas gracias, Catalina. Sí, muchas gracias a ti. Muy buenos días a todos y todas las que hoy en día nos acompañan. Yo actualmente me encuentro en una comisión fuera de Perú, pero estoy muy contenta y comprometida con este espacio porque considero que es justamente una ventana potente para conocernos y justamente compartir todas las ideas que podamos plasmar en un tema tan importante y en conmemoración del Día de la Mujer que ya se viene. Yo quería comentarles que efectivamente tengo experiencia en sectores bastante complejos, sectores en donde ha habido una presencia mayoritaria masculina. Sin embargo, he observado también que hemos trabajado mucho por el tema de la igualdad y hemos trabajado también mucho para poder tener mejor comunicación en todo sentido. Entonces, ¿qué duda cabe que el mundo ha cambiado y nosotros también? De lo contrario, muchos de los que hoy en día estamos conectados y muchas de las grandes líderes que hoy en día estamos participando de este panel, seguramente hace 10 años nunca hubiéramos pensado que estábamos aquí liderando a nuestras organizaciones. Por ello es que yo quería recalcar de la experiencia en la gestión pública, al menos en el Perú,
de que ha habido también un compromiso sectorial para poder trabajar el tema de la inclusión, la igualdad de género. Desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que existe en el Perú, se ha formulado incluso una política nacional multisectorial de igualdad de género que se trabaja de manera transversal en todo el gobierno. Esta política nacional multisectorial tiene objetivos, tiene indicadores y tiene además la prestación de servicios específicos. Entonces, ese es un ejemplo de cómo, al menos en el Perú, se ha trabajado mucho para poder realizar y efectivizar la inclusión de la mujer y la igualdad de género, porque creo que es algo importante que no debemos de, además, monitorear y hacer seguimiento como país. Yo quería también enfatizar un poco qué es lo que he venido observando, especialmente en el sector aeronáutico. Yo cuento con más de 25 años de experiencia profesional. He tenido experiencias en el sector aeronáutico, fui a otras, pero he regresado. Y por ello podría hacerles un resumen de cómo he visto esta evolución en los últimos 15 años de mi gestión pública, ¿no? Comentarles que en el sector aeronáutico, por ejemplo, uno de los cambios más claros en los últimos años ha sido definitivamente la comunicación institucional. Antes, muchas veces el enfoque estaba básicamente resaltando declaraciones o conmemoraciones muy puntuales. Hoy, por el contrario, vemos una comunicación más estratégica que busca justamente visibilizar nuestras trayectorias, generar referentes y mostrar que la aviación también es un espacio de oportunidades para las mujeres. Esto es particularmente relevante en una industria que históricamente ha sido predominantemente masculina, pero que hoy vemos grandes pasos agigantados. Si miramos algunos datos globales, todavía tenemos una brecha importante. A nivel mundial, las mujeres representamos alrededor del 4% de los pilotos comerciales, cerca del 3% del personal técnico de mantenimiento aeronáutico y aproximadamente el 20% de los controladores de tránsito aéreo. Sin embargo, qué duda cabe que América Latina está dando grandes avances interesantes. Por ejemplo, en nuestra región, más del 31% de los controladores de tránsito aéreo son mujeres y una de las proporciones más altas del mundo. Estos datos nos llevan a pensar que el desafío sigue siendo aún grande, pero también existen áreas en donde el liderazgo femenino ya está consolidándose dentro de la aviación. Quiero aprovechar también para seguir compartiendo un poco de data. En países de la región vemos experiencias que reflejan esta transición. Es que lo vas a hacer. En Brasil, por Eso ejemplo, es lo que tenés que actualmente hacer. me Yo nada encuentro en más lo Brasil, puse. solo alrededor del 3% de los pilotos son mujeres. Y esto ha motivado programas públicos para incentivar su formación y participación en carreras aeronáuticas. Y esta misma conversación, inquietud, se está dando cada vez más en América Latina. ¿Cómo hacemos las instituciones, sobre todo el sector público, para atraer más talento femenino a la aviación? ¿Cómo hacemos para fomentar la formación técnica hasta crear espacios de liderazgo que se vean concretizados y que nuestras propias representantes asuman estos roles? Lo mismo pasa en Perú, por ejemplo. También estamos viendo cómo está creciendo la presencia femenina en el sector. Cada vez vemos más mujeres desempeñándose como pilotos, controladores de tránsito aéreo, ingenieras aeronáuticas e incluso especialistas en gestión aeronáutica. Contamos también con mucho más presencia de mujeres ingenieras desarrollando infraestructura aeroportuaria, cosa que antes no se veía. Y no solamente en el sector público, sino también en el sector privado, porque nosotros tenemos un mecanismo de concesiones a través de las cuales el sector privado administra, construye y maneja las operaciones aeroportuarias. Entonces, en este contexto, la comunicación institucional cumple un rol fundamental. Tenemos que visibilizar estos avances, reconocer el liderazgo femenino y mostrar a las nuevas generaciones que la aviación, en conclusión, no tiene género. Por eso, cuando hablamos un poco de comunicación y transformación social en sectores estratégicos como la aviación, el mensaje es muy claro. Lo que comunicamos también construye referentes y amplía horizontes. Cuando una niña, al menos a mí me ha pasado, ve a una mujer piloteando un avión, gestionando un aeropuerto o liderando una política pública aeronáutica, deja de ser una excepción y empieza a convertirse en una posibilidad real. Y todas las que estamos aquí sentadas somos una realidad que hace muchos años no se veía. Así que aprovecho esta coyuntura, este espacio también, para dar un gran aplauso a todas las que estamos hoy en día conectadas y que tenemos la responsabilidad de comunicar lo que estamos haciendo y de comunicar los grandes avances que justamente como mujeres hemos logrado completar. Muchas gracias.
Muchas gracias, Paola. Y sin duda, bueno, este avance quizás lento, mucho más lento de lo que quisiéramos, pero por supuesto que sin duda ha sido sólido de este posicionamiento del liderazgo femenino que ha tenido el rol de la mujer en la aviación a nivel regional. Así que muchas gracias, Paola, por tu participación, por tu presencia hoy día en el conversatorio y por compartir tu experiencia con nosotros. Bueno, y con Paola cerramos la primera ronda de preguntas de este conversatorio, que sin duda nos plantea un pincelazo de este tema tan relevante e interesante, del cual tenemos mucho de qué hablar. Y para ello, para cambiar un poco la dinámica del conversatorio, tal como lo había adelantado Jaime Binder al comienzo, queremos dar la palabra a la audiencia para que quienes quieran participar puedan ir levantando la mano y puedan dirigir preguntas a nuestro panel. Para eso, por favor, les pedimos que efectivamente ocupen el sistema de participar, que lo van a ver en la parte superior de la pantalla de Teams, para poder ordenadamente ir dando la palabra a todos quienes quieran participar. Por supuesto, acotado al tiempo, porque si son muchos los interesados no vamos a alcanzar, pero vamos a comenzar con quienes han levantado la mano. Y tenemos a Ana Santos, en primer lugar. Ana, te damos la palabra, por favor. Gracias, Cata. Hola a todos. Mi pregunta es para Belkis Escobar. Hola, Belkis. Muchas gracias por tu presentación y por tu liderazgo. Felicitaciones por el importante cargo que ocupas hoy. Soy Ana Benevides de la Autoridad de Aviación Civil de Brasil, ANAC, y trabajo con iniciativas de inclusión y diversidad en la aviación. Quisiera hacerte una pregunta. En sectores tradicionalmente jerárquicos como defensa o aeronáutica, ¿cómo se maneja la resistencia interna cuando se propone el uso del lenguaje inclusivo o la implementación de campañas con enfoque en género? ¿Qué puedes decir de tu experiencia con eso? Gracias. Gracias, Ana, mucho gusto y gracias por las felicitaciones. En tema de defensa nacional, bueno, en el caso de Honduras, nuestra institución, Autoridad de Aviación Civil, depende de la Secretaría de Defensa Nacional. Entonces tenemos la aviación militar y la aviación civil con un enfoque común, que es la autoridad superior que maneja la política de la defensa nacional. Ya desde ahí hay una resistencia, porque en nuestro país de 1930 a 1964, la aviación militar y la aviación civil estaba sincronizada y entonces la aviación civil era liderada por los militares. Hasta después de la ley después de 1954 a 64 se empiezan a transformar, hacer transformaciones en la legislatura y entonces empieza a separarse la aviación militar y ser aviación eminentemente civil. Pero ¿qué pasaba? Siempre había una inclusión de la parte militar. Entonces se designaban militares para liderar la institución y esto ya a partir de 2010 hacia acá se ha ido o se ha tratado como de separar. Ya desde ahí hay una resistencia que ha habido como esta, se podría decir, lucha de poder de que la fuerza militar siempre quiere, y creo que es histórico, ¿verdad? Siempre quiere seguir interviniendo en el tema de la aviación civil. Ahora, para hablar de perspectiva de género o de lenguaje inclusivo, siempre hay una resistencia. Hay una resistencia, incluso lo he experimentado, que es una resistencia que no se dice o se trata de no mencionarse, de no nombrarse, pero se siente. Se percibe en las mesas de diálogo y entonces vienen acciones como de yo grande, tú pequeño, yo te apoyo, yo te cuido, yo te protejo, y aquí es donde empieza el lenguaje, no solo de lo que se comunica institucionalmente, sino cómo nosotros nos posicionamos en estos cargos. Por eso cuando el señor secretario me habló del foro, no dudé en participar, porque para mí, o sea, no solo es el espacio de visibilización, sino que es el espacio de empoderamiento
para ejercer este cargo, y todo espacio que sea necesario. Creo que, como también me dijo Susi en la reunión preparatoria, es importante hablarlo y es importante visibilizarlo. En el tema de, pues estamos relacionados, como les decía, en el tema de la defensa nacional, y sí hay mucha resistencia. Tengo experiencia también en el ámbito de los estudios y de la relación con la defensa nacional, y por primera vez en el caso de Honduras, que tiene un ejército con un histórico de 200 años y cuyo ejército aceptó por primera vez a las mujeres en su academia militar de aviación y militar del ejército, hasta en el año de 1998 hasta en este año 2026, en febrero de 2026, se asignó por primera vez a la primer mujer comandante de un batallón, por primera vez, porque sí estaban las mujeres, pero desde la elección de la decisión de qué arma le vamos a, por ejemplo, en la Academia de Aviación Civil, entonces a qué arma la vamos a material de guerra, la vamos de técnicos de mecánicos, las designamos a armas administrativas y no a las armas de combate. Y mucho cuidado con este ojo de yo te cuido, no es que no las vamos a exponer, es que no las vamos a arriesgar. Aquí existe en el caso de Honduras, nosotros tenemos la selva en la Mosquitia, que es una selva, es algo pues montañosa, peligrosa, condiciones así extremas, y entonces está la resistencia, no podemos llevar a las mujeres a la Mosquitia, en el caso de la defensa nacional. Pero yo creo, como dijeron, hemos tenido las mujeres estamos incorporándonos a estos espacios, y yo creo que las primeras y las mayor o más responsables de visibilizar, de incorporar el lenguaje, de hacernos cargo de la temática, somos las mujeres. Ahora, es valioso encontrar en todos los foros los hombres que se apropien de estos temas, que están trabajando los temas, porque siempre he pensado que puede generar más visibilización para un hombre, a los hombres, de lo importante que es internalizar estos temas de equidad y de lenguaje. Creo que genera mayor eficacia, ¿verdad? Que siendo las mujeres, y que ellos puedan percibir que es una invitación. Pero sí creo que es una experiencia bastante positiva estando en el cargo, aunque ya tenía una experiencia o recorrido a nivel de la institución de aviación civil y en el tema de la Corte Suprema de Justicia. Creo que ahora estar ya en la posición es fácil aceptar a las mujeres en ciertas posiciones que no incomodan, en las que no incomodamos, en las que nos acomodamos y en las que nos acoplamos. Pero siempre hay una resistencia cuando ya la mujer, como bien lo dijo Kennedy, estamos en el espacio de decisión, y si ustedes saben, las mujeres decidimos, y sí, está bien, decidimos con el corazón porque somos humanas, nos incorporamos, pensamos más allá, vemos hasta el tema maternal y tomamos esas decisiones sí con más corazón, pero también tenemos la capacidad de racionalizar. Pero yo creo que sí es importante ocupar los espacios, visibilizar los espacios que estamos ocupando, incorporar, y somos las llamadas y las mayormente responsables a incorporar estos temas de lenguaje y de comunicar, y saber que todo lo que hacemos en el ámbito en que nos desarrollamos está comunicando algo, entonces aprovechar esos espacios. Gracias, Muchas Ana, gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias a Ana por tu pregunta, y nuevamente a Belkis por compartir su experiencia. Muchas gracias a las dos. En segundo lugar, tiene levantada la mano Verónica Pajuelo para realizar su pregunta. Si nos puedes comentar a quién va dirigida, por favor. Muchas gracias a todos. Buenos días con todos y con todas. Antes de formular mi pregunta, quisiera tomarme un momento como profesional del sector para felicitar a todas las panelistas por sus brillantes exposiciones. De manera muy especial, quiero resaltar que el Perú se honra hoy al tener por primera vez en nuestra historia a una mujer liderando la Dirección General de Aeronáutica Civil. Esto no es solo un logro personal, sino un hito para toda nuestra industria. Confiamos en que este ejemplo no solo abra camino a las profesionales de nuestro país, sino que proyecte ese liderazgo femenino hacia toda la región. Ahora quiero hacer una pregunta específica para Kennedy Carrillo.
¿Cómo se mide si una estrategia comunicacional realmente está promoviendo liderazgo femenino en la aviación? ¿Algunos indicadores que nos puedas comentar o algunas señales de avance, digamos, en los estados? Muchas gracias con todos y con todas. Muchas gracias desde Perú y por supuesto felicitamos a la directora general. Es muy importante tener indicadores que nos puedan demostrar el efecto de los programas de género, dependiendo, por supuesto, de los diferentes niveles. Muy importante es saber, por ejemplo, a nivel de la autoridad, también en la institución que yo en este momento estoy, en que hay, como siempre digo yo, hay que poner la acción a donde está nuestra boca. Así, así de simple lo voy a decir porque muchas veces es fácil decir, nosotros somos campeones de género, nosotros apoyamos a las mujeres, trabajamos con todos los programas, pero si no hay un presupuesto, si no hay políticas, si no hay recursos humanos que sean parte de estos programas, esos son indicadores bastante fuertes en el cual una autoridad puede decir, nosotros apoyamos todo lo de género, pero si no hay un presupuesto, no hay una política, no hay personas asignadas a trabajar en este tema, entonces creo que allí hay indicadores que nos demuestran que es solamente palabras y no acciones. Por supuesto, también se tienen que ver el progreso y los avances que se hacen a través de los años en lo que, por ejemplo, los números de personas, las mujeres que están en niveles de liderazgo, porque muchas veces vemos que las mujeres están en las posiciones administrativas, pero no las vemos en las posiciones de liderazgo. Entonces ahí también hay otro indicador. Así que eso voy a compartir ahora por limitación de tiempo. Muchas gracias a las dos, a Verónica por su pregunta y por supuesto también a Kennedy. Muchas gracias. Y ahora a continuación tiene su mano levantada Ana Tejeda. Ana, te damos la palabra para que nos cuentes tu pregunta y a quién va dirigida. Muy buenos días, Anaísa Tejeda, desde la República Dominicana, directora de Gestión Humana de la Junta de Aviación Civil. Mi pregunta va dirigida a Alexis Apablaza. En redes sociales, ¿cómo se puede contrarrestar la amplificación de estereotipos sin perder alcance o caer en polarización? Gracias por la pregunta, Ana. Sí, es un escenario complejo, evidentemente, porque cuando hablamos preferentemente de problemáticas o ataques organizados, es gente que entiende las narrativas de las redes en las que trabaja, entonces podría buscar directamente eso, ¿no? Hacer un tipo de ataque, un perfil, para precisamente poder bajar un posible alcance, ¿no? Saber que si yo, por ejemplo, una denuncia masiva, un perfil, que puede ser una denuncia falsa, pero tú dices que esta persona viola las normas de la comunidad y tú lo único que estás haciendo precisamente es difundir una narrativa de este tipo, ¿qué va a pasar? Que la red social, por ejemplo, puede bajar tu perfil de manera preventiva y claro, cuando haga el análisis y cuando vuelva a revisar tu perfil, se dará cuenta que no hay ningún problema, pero en el instante en que pasó ese proceso, tú ya estuviste fuera de línea, digamos, estuviste apagado y ya tuviste una sanción por algo que claramente no te lo merecía, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, hay evidentemente un camino en el cual lo más importante es la capacidad de moderación, ¿no? En ese sentido, me refiero a que cuando tú vas a construir una campaña, si bien puedes tener un equipo de community managers o de gente, de generadores de contenido detrás, que tienen que tener ciertamente claras cosas, ¿no?
Hemos visto, por ejemplo, aplicando el modo del periodismo digital de la web, me refiero, partiendo de los entornos web, ¿no? Quienes en la región, por distintas cuestiones que ya sabemos, ¿no? Donde hay lamentablemente estados que son menos democráticos que otros, y el periodismo independiente ha entendido, por ejemplo, que se protege ante posibles ataques y hackeos que sabe que pueden venir por estos intereses, ¿no? Entonces, si uno lo está pensando desde el punto de vista de una comunicación web, tiene que pensar en servidores alternativos u otro tipo de cosas si que pudieras distinguir una potencial amenaza. Ahora, desde el punto de vista de las redes sociales, hay otras maneras de trabajar que implican que uno cuando construye un perfil específico, cada plataforma tiene sus propias características, pero puede limitar cierto tipo de interacciones de los usuarios, ¿ya? Es decir, por ejemplo, que si alguien va a poner cierta palabra, una palabra en específico, el comentario no lo pueda realizar, ¿no? Se sabe que va a ser un ataque en específico, uno lo bloquea. Por ejemplo, el otro sentido, que no comparta enlaces en las publicaciones, porque muchas veces pueden llevar a otros lugares, a falsedades, a engaños, etcétera, ¿no? Entonces va filtrando de acuerdo a ese comportamiento de la audiencia y va limitando todo el tipo de acciones que sean sospechosas. Hay plataformas también que permiten que no pueden interactuar con tu contenido, cuentas que no tengan, por ejemplo, un perfil claramente establecido, que no tengan cierta antigüedad, que no tengan una foto real, etcétera. Todo ese tipo de cuestiones, finalmente, lo que estás haciendo es precisamente, digamos, limpiar y que las interacciones sí vengan de cuentas reales, ¿no? ¿Puedes tener un usuario crítico por ciertas cosas? Sí, pero evidentemente que ese usuario crítico ya sería una persona como tal y un usuario que tenga cierta antigüedad en la plataforma y que las propias redes sociales entienden quién tiene, digamos, un comportamiento de persona, ¿no? Que entra, consume contenido habitualmente y no alguien que entra directamente solo a atacar campañas, en este caso en específico. Desde ese punto de vista de la recepción, ¿no? Luego, a partir del punto de vista de la construcción, evidentemente que hay ciertas estrategias que uno puede aplicar que sabe que pueden directamente estimular al algoritmo o incluso directamente la opción de pensar en campañas pagadas a públicos segmentados que tengan ciertamente características que sean para ti de tu interés del momento de lanzar una campaña y así precisamente poder llegar a ellos con el mensaje que se desea. Muchas gracias, Ana, por tu pregunta y nuevamente a Alexis por compartirnos su conocimiento. Muchas gracias a los dos. Y a continuación tiene levantada la mano Patricia Gamboa. Patricia, te damos la palabra para que nos cuentes tu pregunta y a quién va dirigida, por favor. Gracias, muy buenos días. En primer lugar, pues yo soy Patricia Gamboa de Costa Rica y formo parte del grupo de la macrotarea de género de la CLAC. Y felicito por las intervenciones a las diferentes panelistas y al panelista también. Y mi pregunta va dirigida a la señora Azucena Zelaya. Doña Azucena, desde su experiencia, cuando se comunica una política de igualdad, posiblemente se cometen algunos errores. ¿Cuáles son esos errores más comunes y cómo se haría para corregirlos, para que este mensaje sea creíble y sea verdaderamente transformador? Gracias. Muchas gracias, Patricia. Saludos hasta Costa Rica. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sin embargo, aunque no soy experta, considero que el principal error en la comunicación de una política de equidad de género o de cualquier política en general radica en el empoderamiento y la apropiación de dicha política. Por eso en mi primera intervención hacía un énfasis en la importancia de la sensibilización, es decir, generar conciencia real en las autoridades aeronáuticas de la importancia de la equidad para que ellos sean los principales voceros y gestores de la verdadera transformación y que no se quede como un tema únicamente de los departamentos de recursos humanos, por ejemplo, o como los comités de género institucionales que se crean. La equidad no debe entenderse como una política accesoria o como una política complementaria. Debe verse o tratarse como se trata un estándar de seguridad, por ejemplo. Otro gran error considero que es el uso de estereotipos, clichés o el famoso pinkwashing, que muchas veces es utilizado para mostrar mensajes inclusivos y simpatizantes como una estrategia de comunicación, cuando en la realidad pues puede ser que en las instituciones sea diferente.
Entonces, acciones concretas que mejoran las condiciones de las mujeres en el sector dicen más que mensajes inspiracionales que no se traducen en resultados y mejora real en las oportunidades que son accesibles. Y por último, una causa evidente en el fallo en la comunicación de políticas públicas es la falta de datos reales y la falta de aliados. Los avances en equidad deben ser medibles y no de percepción. Y para lograr una buena implementación y pasar de políticas de papel a una política que sea viva, debemos contar con aliados estratégicos. Entre ellos a los hombres, que son también tomadores de decisiones dentro del sector para lograr realmente una transformación en la cultura dentro de la industria. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, por tu pregunta y nuevamente a Azucena por su respuesta. Y vamos a dar la palabra a una última pregunta de la audiencia. Carolina Bamontes, que tiene la mano levantada. Por favor, Caro, nos cuentas tu pregunta y a quién va dirigida, por favor. Hola a todos y todas. Carolina Bamontes de la DGAC Chile. Me gustaría preguntar a Paola, pero antes de hacer mi pregunta, quiero agradecer este espacio de conversación que por lo visto ha congregado a distintas voces regionales de la aeronáutica, tanto de quienes exponen como de quienes también estamos interactuando y escuchando estas valiosas reflexiones. Creo que este intercambio es muy valioso porque nos da esta posibilidad de tensionar en conjunto y reflexionar desde distintas miradas situadas sobre cómo reconocer esta transformación social, que también es parte de este conversatorio. Y creo que lo importante de esto es que no solo entender lo que, o mejor dicho, esto es algo que se construye no solo desde las miradas individuales, sino que desde lo colectivo. Entonces, por eso agradezco mucho estos espacios siempre. Bueno, dicho esto, me gustaría preguntar a Paola si nos puede contar desde su experiencia en el sector estratégico cómo se puede equilibrar esta comunicación altamente técnica con mensajes inclusivos que conecten con la ciudadanía y con los equipos de trabajo. Muchas gracias, Carolina. De verdad que mientras escuchaba tu pregunta, estaba justamente tratando de esbozar un mensaje y una comunicación que también sea asertiva, inclusiva y completa, ¿no? El camino no ha sido fácil, el camino ha sido bastante duro. Considero que hemos tenido que aprender, como todo en esta vida, hemos cometido errores, pero también la resiliencia ha permitido que hoy por hoy tengamos una comunicación más orientada de manera estratégica, ¿no? Para poder justamente resaltar lo que las mujeres han logrado en los últimos años. Yo pienso que como todo proceso tiene distintas etapas, entonces esto ha sido parte de un trabajo también colaborativo, de una mirada hacia lo que está pasando en el mundo, de las tendencias. Es un trabajo conjunto. El tema de la comunicación, que además sea inclusivo y que además sea armonioso con lo que el liderazgo femenino está ofreciendo, ha sido nuevamente un trabajo junto, serio, respetuoso, y que hoy está enfocándose hacia el aporte y la importancia, así como también los resultados que hemos venido dando. Yo creo que el liderazgo en los últimos años femenino ha dado pasos agigantados y eso también se ve reflejado en las políticas públicas y comunicaciones y, ¿por qué no?, en la forma de también comunicarnos entre nosotras mismas, ¿no? Hay un tema que yo también he identificado a lo largo de mi experiencia, es que muchas veces somos mujeres quienes tenemos un trato diferenciado y una comunicación distinta hacia nosotras mismas. Entonces, eso también es necesario relevar porque a medida que hagamos un esfuerzo para poder ser consistentes, ¿no? Si nuestra compañera o colega genera resultados, genera frutos, pues hay que aplaudírselo y hay que además también tener mensajes positivos comunicacionales
Ahí tuvimos un problema de conexión al parecer con Paola, lamentablemente. No sé si podrá retomar. Parece que no. Bueno, Caro, muchas gracias por tu pregunta. Lamentablemente la respuesta de Paola se vio interrumpida por un tema de conexión. Es lamentable, pero a veces estas cosas pasan en estas instancias digitales. Nuevamente, me gustaría agradecer a todos por sus respuestas y por compartir sus experiencias con nosotros. Sin duda, se ha generado un espacio súper agradable y enriquecedor para todos quienes hemos tenido la fortuna de participar en este conversatorio. Lamentablemente, el tiempo se ha hecho breve. Y es por esto que, si bien teníamos más preguntas para nuestro panel, queremos ser respetuosos con el tiempo de todos, de quienes han demostrado su interés en participar y acompañarnos en esta actividad. Y por eso vamos a continuar ahora con unas reflexiones finales para comenzar a dar cierre a esta actividad. Y para comenzar con eso, nos gustaría, o me gustaría en realidad compartir con ustedes algunas reflexiones que han ido tomando forma a lo largo de este diálogo, en este conversatorio. Sin duda, hoy hemos confirmado, y que si bien varios panelistas lo recalcaron en sus respuestas, que el acto de la comunicación no es neutro. Sin duda, a través del lenguaje de imágenes, de relatos, nosotros construimos, y por supuesto que también a través de los entornos digitales, vamos creando significados que influyen directamente en cómo se puede reproducir o incluso transformar las desigualdades de género. Y en ese contexto que hoy se encuentra tan marcado por la comunicación digital, las redes sociales, las plataformas institucionales y el uso abrumadoramente creciente de las tecnologías como es la inteligencia artificial, la comunicación sin duda adquiere y tiene un alcance muy amplificado hoy en día. Todo lo que comunicamos en espacios, sean digitales o más convencionales, se circula ya a una velocidad mayor, más de la que podemos quizás dimensionar, sino que también además tiene la capacidad de moldear percepciones, de instalar narrativas y consolidar o incluso cuestionar los estereotipos de manera sostenida en el tiempo. Las reflexiones que nuestros panelistas han compartido hoy día con nosotros nos invitan sin duda a asumir una responsabilidad comunicacional mayor en nuestros entornos digitales por sobre todo, entendiendo que estos espacios pueden convertirse tanto en escenarios de exclusión de herramientas poderosas para visibilizar, incluir y transformar, que sin duda es lo que nos mueve y que le da lugar a este conversatorio hoy. Desde las instituciones aeronáuticas y los organismos públicos, el desafío siempre es avanzar hacia estrategias comunicacionales que integren este enfoque de género y que sea de una manera transversal, que sea coherente, que sea consciente, tanto en canales que sean tradicionales como también en los digitales, para promover estos mensajes que reflejen la diversidad, el liderazgo y una participación equitativa, por supuesto. Este conversatorio nos deja una invitación que es muy clara, que es pasar de esta reflexión que ha sido muy nutritiva a la acción, revisando nuestras prácticas comunicacionales para fortalecer capacidades, para utilizar entornos digitales como un aliado para impulsar esta transformación social que sea más justa y más inclusiva. Y ya para ir definitivamente cerrando esta linda actividad, queremos darle la palabra al director general de Aeronáutica Civil de Chile, el general de Brigada Aérea, el señor Humberto Fernández Pitari, quien nos acompañará con unas palabras para dar cierre a esta actividad. Director, por favor. Muchísimas gracias, Catalina, por tus palabras. Como entidad coordinadora de esta macro tarea, quiero quitarle solo unos minutos para agradecer en primer término al presidente de la CLAC, don Héctor Porcel, a nuestro secretario de la comisión, Jaime Binder,
y a todos los panelistas que hoy día aportaron con su experiencia y con el análisis que cada uno de ustedes ha aportado a esta discusión para enriquecer y darnos cuenta de la importancia que tiene hoy día la inclusión de la mujer en distintos ámbitos de nuestro quehacer a lo largo de todos los países que hoy día somos parte de esta comisión. En un momento vi 214 personas conectadas y en algunos lugares veo que existe más de una persona conectada, lo que es un éxito porque nos permite a través de este buen uso de la tecnología llegar a muchos lugares y poder compartir e ir creciendo en estos desafíos que se nos presentan hoy en día. Para nosotros ha sido un placer poder ser parte de esta iniciativa. Estamos comprometidos a seguir aportando con esta y otras ideas en las distintas temáticas que se vayan dando para poder avanzar en la igualdad de género. Y tal como decía nuestro presidente en un principio, les digo desde nuestra parte que esto es un acuerdo de honor para todos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, director, por sus palabras, y con eso ya damos por finalizado este conversatorio. Cuando decimos creamos comunicación, género y transformación social, y nuevamente agradecer la participación de todas y todos quienes formaron parte de este espacio hoy día. Y como una última actividad les quiero pedir a quienes quieran participar si pueden encender sus cámaras para digitalmente tomar una fotografía para recordar esta actividad. Si pueden ir encendiendo sus cámaras, quienes deseen participar, vamos a tomar una foto. Muchas gracias a todos. Me despido. Para mí ha sido un honor moderar esta actividad, nutrirme de la experiencia de algunos profesionales que he tenido la fortuna ya de conocer presencialmente y volver a reencontrarlos aquí, para mí es un honor. Así que muchas gracias a todos, espero que lo hayan disfrutado, como yo también lo disfruté desde esta perspectiva. Y que estén muy bien, buenas tardes. Feliz cumpleaños, Catalina. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Sí, justo es mi cumpleaños. Gracias a todos. Muchas gracias. Saludos, Gracias, Jaime. sí. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego.